Bienvenidos a la Plaza de la Catedral de Zamora, una de nuestras retransmisiones más, en este miércoles santo 1 de abril. Una jornada especial, como decíamos, en Zamora, porque cuenta con 2 desfiles procesionales en los que la palabra silencio cobra más importancia, si cabe, hoy que durante el resto de la semana. Una palabra que, por cierto, contiene el nombre de esta cofradía, la Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias, Cofradía del Silencio. Miguel Ángel Hernández, sacerdote y hermano de esta hermandad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel, ¿qué simboliza el silencio para que sea tan importante una cofradía que lleve su nombre? Bueno, el silencio, decía un santo, es la puerta de entrada de la vida interior, y hay que hacer silencio para escuchar muchas veces las voces del corazón y a los propios sentimientos y pensamientos que uno tiene, y también para hacer oración, que de eso se trata una procesión, de una manifestación pública de la fe. Y creo que el silencio es un componente fundamental para el ser humano, además de la palabra. Estará con nosotros durante esta retransmisión para darnos más información, detalles y sobre todo cultura sobre lo que significa esta cofradía en la ciudad de Zamora y cómo se ha desarrollado a lo largo de los años estas procesiones aquí en Miércoles Santo desde la Catedral de Zamora. Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación Luz Penitente de Zamora, buenas tardes. Carlos, como ya llevamos haciendo durante otras jornadas aquí en las retransmisiones que estamos realizando durante esta Semana Santa 2015, forma parte de una asociación que, como otras que tenemos la ocasión de conocer, bueno, pues participa en el fomento, en la difusión y en la cultura de la Semana Santa de Zamora. ¿Qué objetivos tiene la Asociación Luz Penitente aquí en la ciudad? Pues bueno, primero la difusión de la Semana Santa, ese es un objetivo que nos planteamos cuando fundamos la asociación, y distintas actividades que tienen que ver con la Semana Santa a lo largo del año, desde exposiciones como la que hicimos en el pasado otoño de carteles de Semana Santa de otras, bueno, de toda la geografía española, charlas, conferencias que también hemos podido llegar a desarrollar. Y para la difusión de la Semana Santa siempre sacamos, bueno, un cartel que es como resultado del concurso de fotografía que realizamos. Y bueno, de entre las imágenes que se envían, pues hay una selección y luego un jurado de entre los socios de la asociación se valora, sale una fotografía que es la que se plasma en el cartel y se difunde no solo aquí en Zamora, dejándolo en turismo en los distintos establecimientos, sino que también se envía fuera para esa difusión de la Semana Santa. Hay veces que ha estado incluso fuera de España, ha estado en Inglaterra, ha estado en Sudamérica, y eso, bueno, pues es un granito de arena que podemos poner, aparte de en otros sitios de España. Y también la segunda fotografía, digamos que queda segunda, valorada por el jurado, realizamos unos calendarios también para repartir, estar presentes entre el resto de la gente. Otros años también hemos hecho itinerarios, pero bueno, quedó ya solo rebajado de momento a cartel y calendarios, que no es poco, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí también hemos realizado spots. Llevamos realizando ya desde el 2011 estos spots para también fomentar y que la gente conozca la Semana Santa de Zamora. Este año, por ejemplo, se ha realizado a través de nuestro secretario, Óscar Antón, un vídeo de homenaje a los 125 años del adiós de Ramón Álvarez, que claro, es un privilegio contar con Zamora, con la obra de don Ramón, y ahí está también nuestro granito de arena. Y luego, mientras estamos haciendo estas divulgaciones, etcétera, pues vamos organizando el certamen de cornetas y tambores que todos los años hemos realizado, ya desde el 2012, que fue el primer año que se realizó. Este año bajo el nombre Tercer Certamen Don Francisco Carricajo, porque entendemos que era oportuno tener el recuerdo a don Francisco, porque es un icono de la imagen de la Semana Santa y de tambores y cornetas. Efectivamente, para aquellas personas que no sepan quién es esa figura, ¿quién era esa persona? Era el jefe de la banda ya desde la antigua banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja, luego llamada más adelante Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora, y fue un icono, una imagen que todos desde niños hemos tenido de don Francisco abriendo los cortejos, de las procesiones. Y al fallecer, cuando luego realizamos el certamen, creíamos oportuno que tuviera el nombre de
del recuerdo y el reflejo de las cornetas y tambores aquí en Zamora. Son 3 años de un certamen. Imagino que en algunos casos sí que se repetirán el número de bandas de cornetas y tambores, pero también habrán pasado por aquí bandas de otras ciudades de España. Bueno, sí, de momento el primer año eran solo de la ciudad. Uh-huh. Y también se extendía, digamos, al ámbito provincial, como la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Villaralbo, aparte de cornetas y tambores de ciudad de Zamora, la propia ciudad de Zamora, que no podía ser de otra forma, y también Jesús Nazareno, y también Jesús Nazareno de Zamora, vulgo Congregación, y también de Morales, el Santísimo Cristo de Morales del Vino. Y luego ya lo hemos ido extendiendo un poco más a la provincia con la banda de Benavente, y de este año, por ejemplo, aparte del Santísimo Cristo del Perdón aquí en Zamora, que también ha estado estos años con nosotros, de la banda de Santísimo Cristo Despojado de Valladolid, y poco a poco pues vamos extendiendo un poco más para que la gente también pueda disfrutar de un evento que poco a poco va teniendo trascendencia, que no es más que ese recuerdo que todos tenemos, por ejemplo, de venir la procesión, esos sonidos que siempre es tan fundamental el sonido en la Semana Santa, y este es uno de ellos y lo hemos querido fomentar así también. Unos sonidos que fomentáis con este certamen, pero la asociación como tal, ¿cuántos años de experiencia tiene? ¿Cuánta veteranía tiene aquí en Zamora? 5 añitos. 5 años, estamos orgullosos de esa cifra porque vamos poquito a poco. Actualmente somos 44 socios, también tenemos colaboradores y instituciones que nos han ido apoyando, y poco a poco vamos consiguiendo pues más actividades, no quedarnos solo en esto, sino ampliar mucho más. ¿Se podría adelantar alguna de las propuestas que podríais hacer en un futuro? Bueno, es que hay mucho pensado y está todavía todo en el aire. La última, por ejemplo, que sí se pudo llevar a cabo fue la iniciativa de llevar a los niños de distintos colegios a hacer visitas guiadas al Museo de Semana Santa, porque, claro, es la cantera y yo creo que hay que cuidarlo, aunque ya cada uno en su casa se le va enseñando poco a poco, ¿no? Como han hecho todos desde pequeños. Pero estar allí con los niños de distintos colegios, de primera mano, que puedan ver los detalles de las mesas, la historia de los pasos, de la propia pasión de Jesús, todo eso hace que es una actividad que los más pequeños pueden disfrutar, los que somos mayores, que todavía somos en este aspecto niños, que yo siempre se lo digo a los niños, digo yo soy un niño grande. Y hay otras actividades que, claro, las tenemos en el aire, pero como anticipo es que es seguir en esta línea y como vayan por distintos caminos, pero siempre que se convierta en un rincón, que es lo que queremos, en el que la gente pueda participar abiertamente. Esto está abierto a todo el mundo para que colabore en cualquier actividad que se haga en relación con la Semana Santa. Pues otro granito de arena aportado más por esta asociación Luz Penitente de aquí de Zamora. Carlos estará con nosotros aquí durante toda esta retransmisión, que por cierto estamos viendo ya cómo se llena la plaza, cómo se preparan esos hermanos de la cofradía que comienzan su rito, como vimos en los jardines del castillo. Miguel Ángel, eso también forma parte, ¿no?, de la procesión, aunque todavía no se haya formado el desfile. Sí, la cofradía del Silencio es una cofradía muy populosa, tiene muchísimos hermanos. Cuando comenzó no era así, un puñado de hermanos, como unos 100. Comenzaron en el año 1925 y hicieron el juramento en el interior de la catedral, y allí se prepararon y salieron a la calle. Con el tiempo el número de hermanos fue creciendo. Yo recuerdo cuando era pequeño y empecé a salir en esta procesión, que nos vestíamos en el interior no en el interior de la catedral, nos vestíamos en el claustro, y del claustro pasábamos a la catedral, donde todos nos organizábamos para salir al atrio donde tenía lugar el juramento. Con el crecimiento del número de hermanos, por motivos de seguridad, por motivos también de una organización mejor, se ha ido trasladando el lugar de vestirse de los hermanos del claustro de la catedral a los jardines. Y ahora mismo el juramento se celebra ya no en el interior del atrio, dentro de esas verjas, sino que se celebra en la plaza de la catedral, porque el número de hermanos ahora mismo requiere un espacio amplio. Ciertamente, los últimos años que se hizo en el atrio, la cercanía física de tantos hermanos y el encendido de las velas pues podía provocar algún problema, y pues creo que el juramento y el acto queda perfectamente integrado en la plaza y hasta incluso más hermoso.
Será dentro de unos minutos cuando esos hermanos lleguen ya a la plaza de la catedral. Estamos ahora viendo a los heraldos, a los palafreneros. ¿Qué denominación tiene y por qué históricamente tienen esta figura importancia en la cofradía? Bueno, estos hermanos han salido desde hace muchísimos años rompiendo el silencio de la ciudad con el toque del clarín. Es un poquito curioso porque la cofradía, que se llama Cofradía del Silencio y que ciertamente va dejando un silencio sepulcral por la ciudad, según va pasando la procesión y la imagen del Cristo de las Injurias, ese silencio que sería un tanto monótono va siendo roto por un sonido bastante estridente, pero no muy largo, de los clarines que van tocando al paso de la procesión. Anuncian la llegada del Cristo, rompen de algún modo ese silencio, pero no lo perturban. No son unos sonidos que hagan extraño el sonar de los clarines, sino que quizás rompen un poquito ese silencio para darle una mayor profundidad. Una cofradía que en 1902 el periodista Francisco Antón Casaseca propone que una imagen del Cristo que descansaba en la Catedral de Zamora apareciese en alguna de las procesiones de Semana Santa, y en abril de ese mismo año se produce la primera salida en procesión, pero no es hasta 1924 cuando se crea, junto con la Junta Pro Semana Santa, ya la Cofradía Oficial del Silencio. Un paso burocrático que, no sé, ese impasse de esos años desde que se decide que el Cristo de las Injurias tiene que procesionar por las calles de Zamora, hasta que finalmente se constituye como cofradía, ¿cómo lo acepta la ciudad de Zamora a su paso por las calles? Bueno, los primeros años del siglo XX, que es cuando se hace la propuesta de salir el Cristo, no son años para fundación de cofradías. Fueron esos primeros años del siglo XX y sobre todo los años anteriores del siglo XIX, años de crecimiento de las cofradías con la confección de nuevos pasos, grupos escultóricos. A finales del segunda mitad del siglo XIX, Ramón Álvarez es cuando hace su obra y cuando las procesiones adquieren, en cierto sentido, su estética actual, las procesiones históricas, ¿no? El Santo Entierro, la Veracruz, adquieren las túnicas, que antes salían con ropa de calle, etc. Entonces, en 1902 se propone que salga el Cristo de las Injurias, pero no se propone que salga en una procesión propia. Se propone que salga en la procesión del Santo Entierro, después del caballo de Longinos, después de la lanzada y antes del descendimiento. Esa fue la propuesta. Lo único que había que remediar un asunto, y es que una imagen pues, de esta categoría no podía llevarse de cualquier manera desde la catedral hasta la iglesia de San Esteban, que era el templo del que salía la procesión del Silencio, aunque provisionalmente salió unos años ahí del convento de Santa Clara. Y bueno, con el tiempo se va a crear una cofradía en 1925. Lo que se suspendió no fue una procesión o una cofradía, sino su salida en la procesión del Santo Entierro. El Cabildo alegó razones de seguridad y de cuidado de la talla, pero parece que no hubo mucha devoción en la devolución del Cristo. Hay algunos asuntos ahí que han sido estudiados por diversos historiadores, pero que nos llevarían un poquito lejos en este momento. Pero bueno, simplemente se demora. Y cuando se funda la Cofradía del Silencio en 1925, precisamente fue por una condición también que pone el Cabildo, y es que la imagen se trasladara con dignidad desde la Catedral a San Esteban. Que no fuera un mero traslado. Que no fuera un mero traslado, se hacen unas propuestas y al final esta imagen, llevada con esa dignidad, es el germen de la creación de la Cofradía del Silencio, que se funda para esto y que luego, curiosamente, ha tenido su lugar especial en la ciudad de Zamora, porque en 1925, año en que empieza a salir, era un momento tampoco de fundación de muchas cofradías que vinieron después en la posguerra, porque casi todas las últimas cofradías que se han fundado en Zamora son de la posguerra o hasta de los años 70, pues 1942, Cofradía del Vía Crucis, aunque tuviera estatutos anteriores, la Cofradía de Jesús en su tercera caída, las Capas Pardas en el año 50, son posteriores, años 60, finales de los 60 la de las 7 palabras, o en los años 70 ya el Espíritu Santo y la Buena Muerte. En 1925 no era tampoco un momento de fundación de cofradías en Zamora. Y sin embargo, se crea la Cofradía del Silencio, que va a marcar un hito en la Semana Santa de Zamora. ¿Y cómo perdura durante los años de guerra una cofradía? ¿Hubo momentos en los que tuvo que frenarse o en realidad, bueno, pues ha sido una imagen de Zamora y por tanto algo que no ha impedido que, pese a al contexto histórico por el que viviese España, pudiera salir?
Bueno, la situación en Zamora tampoco fue demasiado violenta ni virulenta, ni estallaron muchas contrariedades, aunque bien es cierto que uno de los años de la República estalló un artefacto en la puerta de la iglesia de San Esteban y se temió de que pudiera pasar algo. El clima impidió que salieran algunas procesiones en los años de la República, pero bueno, tampoco es que la imagen tuviera un altercado ni que fuera dañada, pero desde el momento de la salida procesional, desde luego, la imagen del Cristo de las Injurias ha cobrado un protagonismo especial en la ciudad de Zamora y para todos los zamoranos. El anuncio, si no me equivoco, de que va a salir ya el Cristo de las Injurias por la catedral. Sí, lo vemos ahí que está ahora mismo en la puerta. Vemos salir pues, a mayordomos y distintas autoridades de la cofradía, celadores, y está ya todo dispuesto para la salida del Cristo de las Injurias, que va a presidir la plaza de la catedral mientras los hermanos salen desde los jardines a ocupar su puesto en la plaza para el juramento. Y oímos también esos tambores que están anunciando ya el inicio, no de la procesión, pero sí de la salida de los hermanos, y cubiertos ya, pues van a prepararse para llenar la plaza y decir: sí, juro guardar silencio durante la procesión. 2.500 hermanos que llevan el mismo hábito, esa túnica de lana ceñida con esos guantes, y espectacular el color rojo que le da este toque distintivo a la cofradía y estético, precisamente. Sí, de hecho, cuando se fundó la cofradía fue la primera que añadió este hábito, la estameña, que se ha convertido ya en el tejido por excelencia, aparte de otros, el terciopelo, raso, etcétera, pero la estameña a partir de aquí se cogió un poco, digamos, como modelo, para que el resto de cofradías que se fueron fundando fueran, sobre todo penitenciales, el uso de esta estameña, y el color rojo contrasta. Y luego también el hecho de llevar la iluminación colocada en el costado en forma de diagonal va iluminando un poco lo que es el caperuz, no ilumina mucho la cara y da unas luces y sombras que la verdad que estéticamente es impresionante. Sobre todo, claro, cuando va quedando ya la luz del día apagándose, es impresionante. Hemos visto también en el estandarte su emblema, que es una cruz en rojo dentro de un escudo, que reza también Cofradía del Silencio en sus letras negras. Sí, en la Cofradía del Silencio es por lo característico del juramento del silencio que se viene haciendo desde el principio, ¿no? Bien dentro de la catedral o bien en el exterior. El nombre de la cofradía es ahora Real Hermandad Penitencial Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, que es el nombre oficial, como podemos ver ahí en el estandarte, que fue confeccionado en Sevilla por unos talleres sevillanos y que pues vino a Zamora hace unos años y se expone todo el año en la capilla del Cristo de las Injurias, o capilla de San Bernardo, que es su nombre original. El distintivo de que sea real una cofradía, en este caso imagino que tengan que ver también por el tema gubernamental y monárquico, pero también es cierto que estamos viendo la representación de las autoridades locales, provinciales, incluso en muchos casos representantes del gobierno y de la comunidad autónoma. ¿Qué simboliza a nivel político también esta cofradía en Zamora? Bueno, a nivel político no simboliza nada. No, en realidad nada, lo bueno es lo religioso, pero esa invitación que se hace a todas las autoridades, ¿tiene algún objeto? Bueno, hay que desvincular el concepto de real cofradía
de la invitación a las autoridades, ¿no? El Real Cofradía es un título de algún modo honorífico que concede la Casa Real a aquellas cofradías que solicitan pues esta presidencia honoraria del rey y que tengan este título que de algún modo las vincula con la Casa Real, y que en el caso de la Cofradía del Silencio hace unos años se hizo un expediente que se envió a la Casa Real y aceptó, con lo cual es una Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias, Cofradía del Silencio. Luego no se le pone el título de Real, se pone Real Hermandad, no a Cofradía del Silencio. La invitación de las autoridades se hace, es habitual en muchos actos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que las autoridades no representan a todos, y de alguna manera la ciudad de Zamora vive de un modo especialmente intenso estos días de Semana Santa, y las autoridades, como representantes de todos los zamoranos, son invitadas, como pueden ser invitadas a cualquier otro acto, un acto cultural, un acto deportivo, ¿no? Un acto social de cualquier tipo, y ellas pues aceptan ir. Me imagino que también les interesa su presencia pues junto al resto de los zamoranos que están ahí, pero no tiene ningún otro carácter institucional. La cofradía que sí que tiene un carácter institucional un poquito más acentuado es la Real, también Cofradía del Santo Entierro, donde hay por estatutos un desfile a la parte final de la procesión de todas las corporaciones de la ciudad. Y ahí va pues el ayuntamiento, bajo Mazas, como institución, corporación municipal, también va la Diputación, van las autoridades militares, el tribunal, etcétera. Y a eso sí que tiene un carácter institucional más fuerte, pero en estas otras cofradías responde a esa presencia de la autoridad pública como representante de la ciudadanía. Vemos ahí saliendo uno de los pebeteros, que es el segundo, más moderno, que se confeccionó, que se estrenó en el año 1996 y que representa en la parte superior la Torre del Salvador, que es la torre de la Catedral de Zamora. Debajo tiene una campana que trata de asemejar la campana más grande de la catedral, que se llama la bomba. Este pebetero sirve pues para echar incienso. En el interior hay unas brasas humeantes que al introducir el incienso arde y se eleva al cielo ese incienso como signo de purificación y también como expresión de la oración. También hace mención no solo sino el siguiente pebetero a la relación que tiene la cofradía con la diócesis, porque no solo viene la Torre del Salvador, sino en el siguiente, luego lo vamos a ver, bueno, es el cimborrio de la catedral, y eso hace relación a su sede, que tiene una relación con la diócesis. Y también estamos viendo cómo ahora están llegando los relevos de los cargadores de este pebetero, que se van colocando, porque luego en distintos puntos del recorrido van cambiándose y se van cambiando para dar descanso unos a otros. Según los datos que nos facilita la cofradía, este pebetero pesa 1 tonelada y es portado por 20 hermanos que, como ven, llevan un relevo, porque el trayecto a un hombro es bastante costoso y tienen un relevo que se van turnando pues permanentemente con esas horquillas que los que nos ven las conocerán, que simplemente son para sostener el pebetero cuando se detiene. Ahí vemos el segundo. El segundo pebetero es más antiguo. Se empezó a confeccionar en el año 1955. Es también de bronce. En la parte superior, como decía hace un momento Carlos, tiene la cúpula de la Catedral de Zamora, y así ambos pebeteros hacen un conjunto muy interesante para representar lo que es la Catedral de Zamora. Y hay que decir que este pebetero, en el año 2005, pues fue a Ciudad Rodrigo, porque la Cofradía del Silencio de Zamora está hermanada con la Cofradía del Silencio de Ciudad Rodrigo. Aquel año algunos hermanos de Ciudad Rodrigo desfilaron en Zamora y este pebetero se desplazó hasta Ciudad Rodrigo para participar en la procesión de aquella ciudad, en el Jueves Santo. Como decías bien antes, el hecho de añadir incienso para que salga toda esta cantidad de... No es que muchas veces se dice, bueno, es que el incienso, yo si estoy en la fila y veo que viene, me aparto por el olor que nunca viene a ser agradable, etcétera. Yo creo que la gente tiene que saber el sentido de lo que tiene, como decía antes Miguel Ángel, el hecho de elevar una ofrenda al cielo, y encima cuando en estas claroscuros que hay, al ir quitándose la luz, que se ve de color blanco, espeso,
un llamamiento hacia el cielo y que la gente entienda ese significado. No solo es porque sea bonito y porque echen algo, porque existe, todo tiene un significado y un porqué, claro. Volvemos a escuchar esas cornetas de una cofradía que hasta hace años, no sé si todavía seguirá esa tradición, Miguel Ángel, en sus estatutos también estaba el hecho de que pudiesen entrar personas, pero mayores de 10 años. Bueno, la cofradía ha modificado esto, repasando la historia, lo ha modificado en varias ocasiones los estatutos para acoger distintas edades. Y bueno, ahora el gran problema que tiene la cofradía ya no es la edad en la que puedan entrar los muchachos, sino el poder entrar en la cofradía. Ya simplemente por la lista de espera. Tenemos una lista de espera en la cofradía de 274 personas. Y es decir, que es muy difícil que un muchacho entre con menos de 10 años por la lista de espera, porque apuntándolo al poco de nacer, pues necesita que pasen unos años para poder incorporarse a la fila. Entonces ya no hay un problema, creo, de edad. El problema ahora mismo está en cantidad, en número. 2.500 personas desfilan. 2.500, 2.400, entre 2.400 y 2.500 no desfilan. Son los hermanos de la cofradía. Bueno, hay que tener en cuenta que muchos hermanos no salen en la procesión. Claro, que tienen la posibilidad al menos, exacto. Ahí vemos ahora mismo el sacerdote que va a salir presidiendo la procesión, que es uno de los canónigos de la catedral por estatutos, porque esta cofradía salió muy vinculada al Cabildo Catedral y muy unida a la Catedral de Zamora. Y veíamos también a la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, y al obispo Gregorio Martínez, sacristán. Realizarán ese juramento del silencio que presenta, por las partes presentaría la alcaldesa, pero sí que es pronunciado por el obispo de la ciudad. ¿Esto se ha realizado así siempre o ha habido algunos cambios también? Bueno, ha habido algunos cambios. El juramento lo toma el obispo de Zamora. Empezaron a hacerlo en el interior de la catedral, como decíamos antes. Hay un momento en que el obispo toma parte activa en este juramento y es el que toma juramento a los hermanos. Pero a partir de 1945 el silencio lo ofrece el alcalde de la ciudad, se lo ofrece al obispo y el obispo toma juramento. De tal manera que hay dos cosas distintas o dos acciones distintas por dos personalidades distintas. Quien rige los destinos de la ciudad, que es el alcalde, en este caso alcaldesa, ofrece el silencio de la ciudad. El obispo toma juramento como autoridad eclesiástica. O sea que son dos componentes distintos que se unen en este momento. Y eso es uno de los motivos también interesantes ahora mismo de celebrarlo ahí a la puerta de la plaza, en las puertas del atrio. Antes el Cristo estaba bajo el arco, ese renacentista precioso que da acceso a la catedral. Ahora mismo está mucho más allá, está a la puerta de la ciudad, porque esas verjas marcan la jurisdicción. Al interior de esas verjas es territorio eclesiástico. Y la ciudad debe ofrecer el silencio, la alcaldesa debe ofrecer el silencio cuando la alcaldesa está pisando tierra municipal exactamente, sino a las puertas del atrio. Yo creo que es el lugar más oportuno para que ella ofrezca el silencio. Un silencio que para aquellos que no conocen esta cofradía tiene que mantenerse durante todo el recorrido, algo que desde sus inicios existe en la cofradía y que todos los hermanos juran desde esta plaza y una vez realizado ese juramento ya es cuando comienza la procesión. Sí, el juramento es un compromiso que hace cada uno de los hermanos de respetar el silencio durante la procesión. La procesión es una celebración penitencial, es una manifestación pública de fe, pero es una manifestación pública de fe penitente, de ahí estas túnicas, ese caperuz alto y picudo que expresa pues de algún modo los ambenitos y los utensilios que llevaban los penitentes públicos en la Edad Media, en la Edad Moderna, pero en este caso se hace de manera anónima. En aquel caso era para ridiculizar de algún modo a los penitentes, en este caso la penitencia es anónima y por eso se tapan la cara. Entonces es una penitencia anónima pero pública. Y aquí se une a la penitencia del mismo modo que otros añaden el ir descalzos, no solo caminando por la calle, sino que van descalzos o pueden añadir algún esfuerzo especial. En este caso, el componente específico de esta cofradía es el ir en silencio, no hablar nada. Esto es un ofrecimiento que hace cada uno. Antes el obispo, yo recuerdo en mis años de infancia, decía: juráis guardar silencio durante el trayecto de esta procesión, y decía:
Si así lo hacéis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Y esta era un poquito la respuesta que uno tenía que dar con su vida, guardar silencio, y si no, pues uno está rompiendo su juramento. Ahora mismo, la fórmula que se ha empleado en estos últimos años, no sé la que va a emplear el obispo en esta tarde, era: si es así, que Dios os lo premie, y si no, que os lo perdone. De alguna manera apelar a la misericordia de Dios para aquellos que rompan ese juramento. Pero yo creo que el contenido de esta procesión es precisamente ese acompañamiento silencioso a la imagen del Cristo de las injurias, que no tiene mucho sentido si uno sale y la rompe. Yo creo que el silencio hoy queda de forma patente, porque, a ver, en la Semana Santa de Zamora está muy, muy presente el silencio, no solo en las cofradías penitenciales, hermandades penitenciales, sino que tiene en otros desfiles procesionales también existe, aunque, bueno, como se dice que existe 2 Semanas Santas, una más hasta hoy, otra ya de Jueves, Viernes Santo, de aglomeración de gente, etcétera, más incluso músicas, más sonidos, pero el silencio hoy ya viene en el nombre de una hermandad, y hoy se queda, como digo, de forma patente. Parece que hoy el silencio cobra vida. Cuando antes decía de las actividades que hacemos con los museos, o sea, en el Museo de Semana Santa con los niños, los distintos sonidos que hay en la Semana Santa, yo les digo que hay que añadir siempre uno, que es el silencio. El silencio se convierte en Semana Santa en sonido, parece que se puede palpar, y aquí encima es que hay un juramento de silencio. Y antes, cuando se dice, es verdad que rompe el silencio estos clarines, también a mí me gusta decir que acompaña, porque el silencio también es un sonido hoy. Y es algo tan ya característico que está dentro de la idiosincrasia de la Semana Santa de forma muy, muy arraigada. Estábamos viendo también a los sacerdotes cómo estaban, en este caso, orando ante la imagen de su Jesús de la Cristo de las Injurias. Miguel Ángel, como sacerdote, ¿qué sentimientos o qué recuerdos en este caso, porque ahora mismo no resides en Zamora, pero sí lo has sido residente y conocedor de esta ciudad y de esta procesión durante muchos años? ¿Qué genera la imagen del Cristo en aquellos devotos, en aquellas personas que lo admiran? Bueno, genera un sobrecogimiento muy grande. Esta imagen es portentosa, es una escultura fantástica, magnífica, pero que junto a su calidad estética y artística tiene una emoción religiosa muy grande, porque a veces hay otras imágenes que tendrían una factura perfecta, pues quizá no han conseguido la emoción religiosa. Y realmente ante esta imagen muchas personas se quedan sobrecogidas. Y yo creo que en este momento, en el lugar en el que está, es donde más brilla la imagen y donde más impresiona. Yo he tenido la suerte de estar ahí como hermano con el caperuz, y he tenido la suerte también de estar ahí puesto en primera fila mirando la imagen. Y con el sol de la luz, porque ya no hay sol fuerte, pero con la luz de la tarde, con el aire, la luz natural fuera de su capilla, ciertamente ponerse ahí delante impresiona muchísimo y toca el corazón. Es una escultura de bulto redondo en madera que tiene la cabeza hacia la derecha y además caída sobre su pecho, con una corona de soga, de espinas. Una imagen que se data posiblemente de finales del siglo XVI. ¿Se conocen más detalles de quién puede haber sido el autor de esta obra? Esta ha sido una gran guerra para encontrar el autor, que no se sabe exactamente. Cuando aparece la imagen, cuando empieza a estudiarse y se le da un poquito más de interés, se atribuye por Palomino, se atribuye a Gaspar Becerra, que es uno de los grandes escultores del Renacimiento, manierismo español, autor del retablo de la Catedral de Astorga, por ejemplo, y un fantástico escultor. Pero se atribuye sin más conocimiento que algunas afinidades estilísticas. No había ningún documento que avalara esta autoría. Luego se ha atribuido a otros autores, a Jacopo Florentino, se ha atribuido también a Siloé, pero ninguno de ellos tiene ningún apoyo documental. Más recientemente, el delegado de Patrimonio de la Diócesis, José Ángel Rivera, en un estudio que hizo, propone que es una imagen de un escultor local que trabaja en Benialbo, que se llama Arnao Palla, pero tampoco es una prueba concluyente. Para él, en su artículo, pues por determinadas afinidades con otras obras que Arnao Palla dejó en Zamora, parece que
lo atribuye con total certeza. Pero no sabemos, otros investigadores, más por cuestiones estilísticas, como Ricardo Flecha, pregonero de la Semana Santa de este año, está apostando porque tiene un origen italiano, por alguien que trabajaba el mármol, no solo la madera, y que vino posiblemente hacia Granada y de Granada llegó aquí. Él le faltan todavía algunos datos documentales para apoyar bien esta tesis, pero él está investigando como que la autoría no puede ser de Arnau Palla de ningún modo. Y también José Andrés Casquero pues rebate un poco esta autoría o esta de Arnau Palla en uno de los artículos que ha publicado recientemente en una revista editada por la Cofradía. No sabemos su autor y a veces no saber el autor le da a la imagen también otro halo de misticismo y de misterio que la hace más atractiva. Sea como fuere, la verdad que es una imagen portentosa, es como no sé, le apoda al señor de Zamoras por algo, no solo ese impacto escultórico, ese impacto visual que te puede causar solo mirarlo en la capilla, es lo que en sus inicios, cuando se empezó a buscar, como se decía al principio del siglo XX, una imagen, un crucificado, no se pensó en uno cualquiera. De existir, tenía que ser este. La verdad que anatómicamente es impactante, no solo porque es grande, es que, por ejemplo, los rizos que antes habían enfocado tienen unos detalles ya bastante precisos, y parece que el abdomen incluso parece un poco como doble, incluso es demasiado alto, es muy grande, tiene un tronco, digamos, anatómicamente muy grande, pero es que le da esa grandeza, porque también los brazos los tiene muy grandes y muy musculado, como los propios clavos que tiene son enormes. No parece que sean unos clavos puestos para reflejar una idea de crucifixión, sino más bien para ser vistos, no más que imaginar en ese momento que puedan ser clavos utilizados para atravesar carne y madera. Y luego, por ejemplo, ahí vemos el paño de pureza, es que está detalladísimo, y los propios flagelos que vemos, que son ya hay unos tonos más oscuros, azules, del recuerdo de la propia flagelación. La verdad que es una imagen que es inmensa, es preciosa. La policromía de la imagen es magnífica, como dice Carlos, y fue fantásticamente restaurado por Patricia Ganado en los últimos años y anteriormente por Mariano Nieto en el taller de Simancas, y la escultura ha ganado muchísimo en la última restauración, en la que se pueden percibir hasta los ribetes azulados del paño de pureza. Es una escultura que está pues catalogada como una de las grandes obras de la escultura del siglo XVI en España. Pero sí quisiera yo reivindicar aquí algo que se dice poco sobre quién fue el que sacó a la luz esta imagen, porque, como decías antes, Lucía, pues algunos periodistas y ciudadanos empezaron a hablar de esta imagen en 1902. Pero la imagen estaba en la catedral anteriormente. Ya estaba antes, exacto. Estaba en la catedral, tenía cierta devoción, y yo quiero reivindicar aquí una figura, que es la del obispo Tomás Belestay Cambeses, que fue obispo de Zamora entre 1881 y 1893. Digo, reivindico su figura porque cuando él llegó a la diócesis, la imagen del Cristo de las Injurias, procedente de los Jerónimos, se guardaba en la sacristía. Y así aparece en uno de los libros de historia de Zamora más interesantes, que es el de Piñuela. Parece que estaba allí en la sacristía. No sé si le daban mucho valor o no. Vino del convento, desamortizado, un convento que iba a perder sus obras, y se llevó a la catedral. Y Tomás Belestá, no sabemos cuándo ni cómo, pero posiblemente por su intercesión, el Cristo pasó de la sacristía a la capilla de San Nicolás. Y él, en su testamento, dice que quiere enterrarse junto a los pies del Cristo de las Injurias. Con lo cual, el obispo Belestá tenía una especial devoción a esta imagen, que coloca en esa capilla y que se quiere enterrar a sus pies. Es decir, no era una imagen tan escondida como algunos dicen que dijo Casaseca o Antón en el periódico, sino que es el propio obispo que deja en su testamento ese deseo de enterrarse a sus pies. Quiere decir que él ya profesaba una devoción por esta imagen y que quiso ponerla al culto. Con la desgracia que el obispo sigue enterrado en la capilla de San Nicolás, pero la imagen del Cristo de las Injurias la movieron a la capilla de San Bernardo, y él está enterrado ahora no a los pies del Cristo de las Injurias, sino que está en otra capilla distinta. Pero bueno, reivindico un poquito su figura, porque este deseo del obispo
Quizá él fue el responsable de ponerla al culto en una capilla y sacarla de la sacristía. Quizá él, pero esto ya es una hipótesis que Ricardo Flecha lanzaba en un momento, pero quizá él en algún momento habló con Eduardo Barrón, uno de los grandes escultores, al que se le encargaron algunas cosas en la catedral. Quizá alguna de las cosas que se le encargó fue componer un poquito esta imagen para ocupar el lugar de la capilla, el lugar que le corresponde. De esto todavía no hemos encontrado documentación, pero yo estoy seguro que en algún momento la encontraremos. Por lo tanto, queda más o menos entredicho que para que ese periodista pudiese ver la imagen de ese Cristo, alguien la tenía que sacar de la sacristía y ponerla en la capilla, y fue este obispo quien ya era un poco visionario también de lo que podría suceder con esta imagen. Bueno, Tomás Belestay Cambeses, que fue un obispo pues, muy interesante, era zamorano y fue obispo de Zamora. Y quizá muchos lo han visto, su imagen, porque además de estar enterrado en la catedral, tiene un busto fantástico de mármol que hizo Eduardo Barrón, que está en los claustros de la Diputación, que es una de las obras de escultura, yo creo que mejores que tenemos en Zamora. Ya estamos viendo cómo se llena la plaza de la Catedral de Zamora con esos más de 2.500, casi 2.500 hermanos que están ya mirando hacia ese Cristo de las Injurias. Y empieza el sonido del contrabajo, en este caso. El violonchelo. Ahí está Jaime Rapado, que hace unos años quiso llenar este momento con un sonido grave, como podemos escuchar, y melódico, que acompaña mucho al silencio que podemos escuchar. Esto es lo que decíamos antes también con los sonidos del clarín, de los clarines, que estos sonidos pues no rompen el silencio, sino que ayudan a hacerlo más profundo. Parece que estas melodías pausadas, silencio, graves, ayudan. Y ahora vamos a escuchar, creo, a la alcaldesa ofrecer el silencio. Zamora es tarde de silencio. Del silencio que hunde sus raíces en la memoria del tiempo, que brota de los sentimientos y el respeto. También es tarde de encuentros, del encuentro de tu pueblo, del que todos los que somos, fuimos y seremos.
del reencuentro de los zamoranos que vienen de lejos y con los que ya solo viven en ti y en nuestro recuerdo. Es tiempo de hermandad, de compromiso, de perseguir sueños que nos lleven lejos, lejos de la injusticia, de la desigualdad, del sufrimiento, lejos de la violencia, de la intolerancia y del miedo. Cristo de las injurias, no por ser miércoles santo sentimos hoy más tu tormento, porque el Cristo de los zamoranos muere todos los días junto a los que sufren y padecen. Sufre y muere junto a los perseguidos, junto a los sin techo, junto a los refugiados, junto a los niños abandonados y enfermos. Sufre y muere con las mujeres maltratadas, con los inmigrantes a quienes negamos incluso su derecho a serlo, con los mayores que se sienten solos y con los jóvenes que ven con preocupación su horizonte. Sufre y muere también por aquellos que ignoramos, a los que no oímos ni vemos. Pero el Cristo de los zamoranos también resucita y trae vida y esperanza. Por eso hoy venimos a ti, para caminar a tu lado de rojo y blanco, para verte, para darte nuestras manos limpias, sin oropeles, para expresarme por última vez con estas humildes palabras en las que ya se anuncia el silencio. Palabras de compromiso que quieren abrazar a todos los sueños, ser la voz y la quimera de todos los hombres y mujeres de esta tierra. Unidos, sellando alianzas, apartando angustias y flaquezas, aprendiendo de los versos del poeta. No es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Llegar con la fuerza de un pueblo noble y austero, generoso, que lucha y ante tu imagen crece. Pueblo de iguales, de hombres y mujeres que también quieren acompañarte. Pueblo de acogida y de migrantes, de trabajo y de coraje. Cristo de las injurias, hoy te pedimos que nos ayudes a superar este tiempo de riesgos, fanatismos y amenazas, de muertes sin sentido, de vidas y familias destrozadas. Te pedimos que alivies el dolor de los padres, el dolor de tantas madres que, como la tuya, han visto morir a sus hijos, porque nuestra mente no puede comprenderlo. Te pedimos que alejes el odio y la crueldad de quienes ejercen la violencia en nombre de otras religiones y creencias. Tú les perdonas porque no saben lo que hacen. Te pedimos que nos ayudes a vencer las dificultades y el desconcierto, porque son semilla fértil para el odio y la confrontación social. Venimos con firmeza y determinación a proclamar el fin del enfrentamiento permanente, porque nos paraliza, nos atemoriza, nos debilita en la sospecha y la desconfianza. Hoy la humanidad reclama un nuevo tiempo, donde no quepan los corazones mezquinos, ni la codicia, ni los celos humanos que lastren el avance del resto. Un tiempo que restituya el valor de los hombres y el noble sentimiento del orgullo colectivo, donde, mientras haya una injusticia, el inconformismo de los jóvenes permanezca, donde sepamos dar lo que nosotros tenemos y otros necesitan. Hemos buscado el camino para recuperar esos valores, también en la vida pública, abierta a todos, respetuosa con todos, sin crispación, sin sectarismo, con lealtad y generosidad, con responsabilidad y humanismo. Y también vengo a corresponder al cariño, a devolver un poco de lo mucho que he recibido y he aprendido trabajando por Zamora, intensamente, como una forma de vida, agradeciendo el trabajo de todos, en especial el que otros hacen por y para los demás, agradeciendo la confianza y la generosidad que me ha permitido ser la voz de mi ciudad ante ti y ante los hermanos de la Cofradía del Silencio. Cristo del Silencio. Siguiéndote encontraremos el camino, convicciones firmes, duraderas como el duero del poeta. Y cuando la ciudad despliegue su plegaria sobre esta noche inmensa y serena, mirándote, los zamoranos sabremos amarte, llevarte por estas calles. Y en las horas de desaliento sabremos unirnos en un mismo sueño y tirar y empujar hasta que se nos agoten las fuerzas y todo quede muy quieto, en silencio, cual poderosa semilla que va dejando su esencia para volver a la vida. Hermanos, ante el Santísimo Cristo de las Injurias,
Nos ponemos de rodillas. Postrados de rodillas ante la bendita imagen del Santísimo Cristo de las Injurias, queridos hermanos de la Real Cofradía del Silencio, ¿juráis guardar silencio durante todo el recorrido de esta procesión? Si lo hacéis así, que Jesucristo nuestro Señor, por su divino amor, os lo recompense, si no, que Él, por su infinita misericordia, os lo perdone. Ya rompen ese silencio las cornetas, está terminando ya este acto del juramento de silencio. A partir de ahora comienza ya la procesión. Unas palabras, por cierto, de la alcaldesa de Zamora ante el Cristo de las Injurias que, no sé, en este caso, si me daréis la razón, sonaban también a esa despedida de sus últimos meses como gobernadora de la ciudad, dándole las gracias también al Cristo por la fuerza que le ha dado durante estos años, los cuales también ha presidido anteriormente otros actos del silencio como en esta ocasión. Bueno, sabemos que hay próximas elecciones municipales y que ella no se va a presentar, con lo cual es despedida. Ciertamente, si se presentara, podía despedirse, pero con deseo de continuar. Sí, pero en aquí este ya caso, se notaba. Sí. En este caso no sabemos quién va a regir los destinos de la ciudad durante los próximos años, pero bueno, ella se retira y al retirarse pues ha aludido expresamente a esa despedida. Sí, ha venido a decir algo, no me acuerdo las palabras exactas y a partir de aquí queda el silencio. También lo ha relacionado, creo que lo ha dicho con esa intención de que a partir de ahí, por lo menos su silencio. Bueno, eso ya lo tiene, políticamente ya... Por lo menos se podrá ver en el aspecto futuro. En Zamora, claro, efectivamente. Veremos a partir de ahora ya cómo todos los hermanos tomarán la Rúa de los Notarios en dirección al centro de la ciudad. También ha sido muy rápido como, ahora lo vemos mejor, como el sol ya prácticamente ha desaparecido, aunque bueno, por aquí, por la parte ya claro del oeste sigue habiendo más claridad. Ahora vemos mucho más esa diferencia de claros oscuros, sombras, luces, encima con estas velas, que ahora es una imagen espectacular de todos los hermanos estaban de rodillas, se han levantado todos y aparecían todo ese mar de velas entre caperuces rojos, que le hace un toque estético también muy, muy bonito. Me parece que brillan las propias túnicas y los caperuces son más brillantes todavía si cabe, o sea, más vivos, de este color rojo vivo. Es uno de los actos, desde luego, más impresionantes de la Semana Santa de Zamora, y vivirlo ahí en directo es muy impresionante, mucho más que lo que nos pueden dar las imágenes, porque hay algo que no se percibe si no se está inmerso en el acontecimiento, que es ese silencio y es esa sonoridad, ¿no? En la televisión pues uno está en su casa y siempre tiene o ruidos o tiene el silencio de su casa, pero esa tranquilidad, descubrirla en la calle y vivirla en la calle realmente impacta mucho. Y a este acto, como hemos visto por ahí, viene una personalidad que lleva ya viniendo 20 años. Entonces era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Ahora mismo no es ministro del Interior, pero
ha querido mantener esa vinculación con Zamora y ha estado viniendo durante 20 años, algo que para él es como una cita obligada todos los años y lo hemos podido contemplar ahí hace unos momentos. Juramento del silencio que han hecho los hermanos, pero también de una forma indirecta todas aquellas personas que van a estar viendo este desfile durante todo el recorrido. Al final, los zamoranos también se impregnan de ese sentir y respetan sobre todo a quienes están desfilando. Bueno, hay determinadas cofradías de Zamora que se caracterizan precisamente por el silencio, como decía antes Carlos, que el ambiente de la ciudad. No todas, hay cofradías muy ruidosas, Jesús Nazareno, Veracruz, Santo Entierro, con la música, los bandas, son cofradías muy ruidosas, pero hay otras cofradías precisamente que se caracterizan por el silencio, y en esta procesión hay ese juramento de silencio, pero podemos descubrir ese silencio en la noche del miércoles santo con la procesión de las capas pardas de la Hermandad de Penitencia, que hay también un silencio tremendo y que los cofrades salen también muy callados, o en el Yacente, por citar algunas, ¿no? Hablamos también de la Buena Muerte, pero son cofradías que por donde van caminando reina el silencio. Es espectacular. Podrán verlo también pues todas las personas que nos siguen ahora por internet, y yo las emplazo el Jueves Santo con el canto del Miserere. Es sorprendente como una plaza abarrotada de gente, en el momento en que entra la procesión se hace un absoluto silencio y sorprende muchísimo, ¿eh? Ese estar allí y ver cómo desciende el nivel de ruido hasta casi cero, y cuando empieza a oírse los tambores lejanos del Cristo Yacente llegando, el silencio ya se hace hasta masticable. Entonces, esta característica propia de la Semana Santa de Zamora se hace presente pues, en distintas cofradías. Bien es cierto que la procesión del silencio atraviesa ahora la Rúa, que es una zona más fácil para el silencio, pero cuando llega a Santa Clara, San Torcuato, que son calles más populosas, más ruidosas, es un poquito difícil mantener ese nivel de silencio. El juramento lo hacen los hermanos. Los que miran la procesión, los espectadores, acompañan en muchos casos con el silencio, pero bueno, no en todos los momentos del recorrido. No son todos los casos. Los llamados hermanos de fila, que siempre, pues oye, de colaborar, 9 de cada 10 sí colaboran, no decir 10 de cada 10, pero bueno, es verdad, hay dos digamos, itinerarios totalmente distintos, el casco antiguo y la parte más ensanche, más grande, pues que puede haber tráfico alejado, eso sí, pero bueno, se viene respetando, pero sí es cierto que al menos la gente ese silencio lo comparte en la acera. Esos primeros hermanos ya están dejando la Catedral de Zamora, la Plaza de la Catedral. Seguirá en este recorrido al finalizar el Cristo de las Injurias, que será acompañado por estos más de 2.000 hermanos. Nosotros vamos a dejarles con estas imágenes, vamos a seguir viendo cómo la rúa de los notarios sigue cogiendo a este desfile, y nosotros también nos vemos también dentro de unas horitas, aproximadamente a la 1:45 de esta madrugada, también con la retransmisión en directo de la Cofradía del Cristo del Amparo, las tradicionales capas pardas, que, como decimos, tienen también mucho significado ese silencio, y en muchas cosas se asemeja a esta procesión que estamos viendo. Ya tendremos la ocasión de conocerla en primera persona. Lo dicho, nos vemos y disfruten de estas imágenes. Hasta luego.
embargo,